¿Es posible vivir 1000 vidas en una sola o ser al mismo tiempo un observador racional del mundo y un buscador de lo invisible? Fernando Pessoa no fue un solo hombre, fue una legión. Tras su apariencia de oficinista metódico en las calles de Lisboa, se escondía un arquitecto de realidades alternativas. Pero hoy no vamos a hablar del Pessoa poeta que todos conocen en los libros de texto. Hoy vamos a entrar en su santuario privado. Pessoa era un astrólogo obsesivo, un estudioso de la cábala y un iniciado en las tradiciones herméticas. Para él, sus famosos heterónimos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, no eran simples seudónimos literarios. Eran entidades, eran espejos de un proceso alquímico para fragmentar su propia alma y alcanzar una verdad que la razón no puede tocar. En este video vamos a descifrar el código oculto tras sus máscaras. Analizaremos su conexión con lo esotérico, su misterioso encuentro con el ocultista Aleister Crowley y cómo la literatura fue para él el ritual de magia más poderoso de todos. Soy Marco Antonio Fonseca y esto es una invitación a perderse en el laberinto del hombre que decidió no ser nadie para poder serlo todo. Comencemos. Muchos escritores crean fichas para sus personajes, su color de ojos, su pasado, sus miedos. Pessoa fue mucho más allá. Él no les dio una biografía, les dio una fecha de nacimiento astronómica. Fernando Pessoa realizó más de 300 cartas astrales en su vida, pero las más inquietantes son las de sus heterónimos. Para Pessoa, un heterónimo no podía nacer simplemente de su imaginación, tenía que ser astrológicamente posible. Si un personaje iba a ser melancólico y clásico como Ricardo Reis, su carta natal debía tener a Saturno en una posición dominante. No era literatura, era una ingeniería del alma. Tomemos a Alberto Caeiro, el maestro de todos ellos. Pessoa le asignó una fecha de nacimiento que lo conectaba directamente con la fuerza de la Tierra y la visión directa. Mientras Pessoa, el hombre real, era un Géminis intelectual y dubitativo, Caeiro fue diseñado para ser su opuesto, un hombre sin metafísica, puro presente. Pessoa llegó a decir que la aparición de Caeiro en su vida fue su día triunfal, pero ¿fue una epifanía literaria o el resultado de un cálculo astrológico para invocar a una entidad que le diera la paz que él no tenía? En el mundo esotérico esto se llama un egregor, una forma de pensamiento que cobra vida. Lo más fascinante es que Pessoa intentó predecir su propia muerte y la de sus otros yo a través de los astros. Vivía en una búsqueda constante de la gnosis, el conocimiento directo de lo divino. Para él, el zodíaco era el alfabeto que Dios usó para escribir el drama del mundo. Incluso fundó una editorial llamada Olisipo, donde planeaba publicar tratados de astrología. Pessoa creía firmemente que el lenguaje de los astros era la única forma de entender por qué estaba habitado por tantas voces. No era una superstición, era su ciencia para entender su propia fragmentación. Pessoa incluso hacía cartas astrales para amigos y conocidos, cobrando por ello en momentos de necesidad, pero la de sus heterónimos las guardaba como documentos secretos. Si los heterónimos como Caeiro Reis eran proyecciones de fuerzas cósmicas, Bernardo Soares era algo mucho más íntimo y quizás más aterrador. Soares es el autor del libro El desasosiego y Pessoa lo definió como un semi-heterónimo. Decía que Soares aparecía siempre que él estaba cansado o somnoliento. Era su propia personalidad, pero despojada de su voluntad. Imaginen a este ayudante de contable en una oficina de la calle de los Doradores en Lisboa. Un hombre que no viaja, que apenas habla, pero que en las páginas de su diario realiza la operación alquímica más difícil: transformar el aburrimiento gris en oro espiritual. El libro El desasosiego no es un diario común, es un tratado metafísico disfrazado de confesión. En sus páginas, Soares practica lo que podríamos llamar una mística de la inacción. Para el esoterismo, el mundo exterior es una ilusión, un velo de malla. Soares llega a esto al extremo. Para él, soñar es más real que vivir. Escribe: considero la vida como una posada donde tengo que quedarme hasta que llegue la diligencia del abismo. En este libro, el desasosiego no es una angustia psicológica, es una inquietud ontológica. Es la sensación de que el alma está atrapada en un cuerpo y una identidad que no le pertenecen. A diferencia de los otros heterónimos que tenían sus propias cartas astrales y vidas completas,
Soares habitaba en un limbo. Es el puente entre el Pessoa humano y el Pessoa ocultista. En el libro del desasosiego encontramos la clave de su esoterismo, la idea de que el universo es un pensamiento de Dios y que nosotros, al escribir y al soñar, estamos imitando ese acto divino de creación. Soares es el hombre que mira la lluvia tras el cristal y ve en ella el llanto de los dioses. Es la prueba de que para Pessoa hasta el acto más trivial, como llevar la contabilidad de una empresa de telas, podía ser un acto de despersonalización. Pero si Soares representaba el vacío de la introspección, Pessoa también buscó el contacto con el poder exterior, con aquellos que afirmaban dominar las fuerzas de la naturaleza. Y eso nos lleva inevitablemente a la figura de Aleister Crowley. En 1930 el mundo del ocultismo y la literatura colisionaron. Fernando Pessoa, el poeta que descifraba el cielo, detectó un error en una carta astral publicada por Aleister Crowley, el hombre más infame de su época, líder de la OTO y autoproclamado profeta de una nueva era. Lejos de ofenderse, Crowley quedó impresionado por la precisión técnica de ese desconocido portugués. Se inició una correspondencia que culminó con la llegada de la bestia 666 a Lisboa. Imagina el contraste, el mago expansivo, ruidoso y provocador, frente al poeta introvertido, sutil y cerebral. No era solo un encuentro de hombres, era un choque de dos formas distintas de entender la magia. Crowley no llegó solo. Venía con su joven amante, Hanny Jagger. Tras una serie de discusiones y rituales en hoteles de Estoril, ocurrió lo inexplicable. En septiembre de ese año, en el dramático acantilado conocido como la Boca del Infierno, se encontró la nota de suicidio de Crowley, dedicada a su amante. La policía portuguesa estaba desconcertada, pero fue el propio Fernando Pessoa quien apareció ante los periódicos para ayudar a descifrar los mensajes ocultos de Crowley. Pessoa se convirtió en el portavoz de un muerto, o eso creían todos, porque la realidad era mucho más retorcida. Todo había sido un montaje, una desaparición mágica orquestada por ambos para burlar a las autoridades y a la prensa. Pessoa no solo ayudó a Crowley a fingir su muerte, actuó como el director de escena de un ritual público de desaparición. ¿Por qué Pessoa se arriesgaría tanto por un hombre como Crowley? La respuesta está en su obsesión compartida por las sociedades secretas. Ambos buscaban la restauración de una tradición perdida. Para Pessoa esto se conectaba con su visión del Quinto Imperio, una era espiritual donde Portugal lideraría al mundo, no por las armas, sino por la cultura y la gnosis. Este encuentro nos demuestra que Pessoa no era un místico de sillón, estaba dispuesto a jugar con fuego, a participar en conspiraciones y a usar su genio para manipular la percepción de la realidad. Para él la vida misma era un acto de ocultismo y Lisboa era el escenario de una batalla invisible. Si el libro del desasosiego es la introspección del alma, Mensagem es el manifiesto del espíritu. Publicado apenas un año antes de su muerte, este libro no es solo una colección de poemas históricos sobre Portugal, es una obra de profecía ocultista. Pessoa utiliza la historia de los navegantes y los reyes no como hechos del pasado, sino como símbolos alquímicos. Para él Portugal tenía una misión sagrada, dar paso al Quinto Imperio. Pero cuidado, no se trata de un imperio físico de conquistas y tierras, es un imperio de la lengua, de la cultura y sobre todo del espíritu. Un tiempo en el que la humanidad alcanzaría la madurez espiritual a través de la gnosis. El corazón de Mensagem late el mito del sebastianismo, el joven rey Sebastián desaparecido en batalla que regresaría un día entre la niebla para restaurar la gloria. Para el Pessoa iniciado, Sebastián es el rey durmiente que habita en cada uno de nosotros, es la chispa divina que espera el momento de despertar. Cada poema de Mensagem es un peldaño en una escala media iniciática. Pessoa se posiciona aquí como el Super Camões, el poeta mago que tiene la llave para abrir las puertas de una nueva era. Él sabía que su tiempo físico se agotaba y dejó este libro como un testamento hermético para aquellos que supieran leer entre líneas el mensaje de que la verdadera patria no es la tierra que pisamos, sino la luz que buscamos. Fernando Pessoa murió en una cama de hospital, solo, dejando tras de sí una maleta llena de fragmentos de otras vidas. Pero hoy sabemos que esa maleta no contenía solo papeles, contenía las piezas de un rompecabezas cósmico.
Pessoa nos enseñó que la identidad es una máscara, que el mundo es un símbolo y que la literatura es la forma más alta de magia. Fue el hombre que se atrevió a decir, no soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo. ¿Y tú? ¿Qué sueños o qué voces habitan en tu propia maleta? ¿Eres el dueño de tu destino o solo un heterónimo más en la obra de alguien más grande? Si este viaje por el laberinto de Pessoa te ha fascinado, te invito a suscribirte y a explorar conmigo más lecturas interesantes. Deja en los comentarios cuál de sus heterónimos resuena más contigo. Nos vemos en el próximo Misterio Literario.